tenían la curiosidad de conocer el futuro? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes por casualidad llegó a consultar personas que leían las cartas? ¿Saben lo más bonito que podemos hacer? Es decir, sí, yo lo hice. No es necesario que me lo digan a mí, pero por dentro, cuando nosotros no conocemos a Dios, y cuando nosotros tenemos dificultades, queremos saber. ¿Sí? Sobre todo en la actualidad, familia. En la actualidad hay tanta publicidad de que vendrán tiempos mejores. ¿Lo han escuchado? Vienen momentos de gloria. ¿Lo han escuchado? No te preocupes que con Cristo tú vas a conseguir esa casa, ese carro, ese vehículo. ¿No lo han escuchado? ¿Por qué te va mal si tú estás caminando con Jesús? Entonces el ser humano que no conoce a Jesús quiere conocer, pero quiere conocer para cosas buenas. Por esa razón, yo no sé si ya está la primera diapositiva, vamos a ver que las personas van a tener varias formas de querer conocer lo que va a pasar. Vean, las cartas, el tarot, la adivinación, la nigromancia, que es consultar a los muertos. Y ahorita la televisión, las redes sociales están plagadas de eso. Las redes sociales están plagadas. Fíjense que el último de aquí se le conoce como nigromancia, el poder de consultar a los muertos. Y hay una comiquita, una famosa comiquita, no me acuerdo ahorita el nombre, que es así. Están vueltos así como esqueletos, no sé. Toditas los personajes son esqueletos. ¿Cómo se llaman? ¿Una película? Sí, una comiquita. Coco. Y entonces ya en la actualidad la gente está cambiando la mente. Y por eso, cuando quieren hablar de profecía, sobre todo también aún en la iglesia, les da miedo. ¿No les ha pasado? Y me dicen, muchas personas me dicen, yo no entiendo las profecías. Yo no las entiendo. ¿Saben por qué? Porque cuando la hablamos teológicamente, sin tener a Jesús adelante, no vamos a poder comprender lo que Dios quiere decirme a ti y a mí. No lo vamos a poder entender. ¿Por qué Dios tiene que revelarnos el futuro? ¿Para que tengamos miedo? ¿Cuál es la idea principal que Jesús tiene para decirme, mira Cecilia, ahí en la Biblia te mostré una estatua. Yo tomo la Biblia de manera personal. Esta es mía. Este es mi tesoro. Por eso que ni siquiera permito que le coloquen algo encima. Que la rayo, sí, la tengo todo con resaltador. Ojalá pudieran ver. Sobre todo la otra es más vieja. Pero para mí, este es el gran tesoro que ha permanecido levantada. ¿Cuántos siglos? ¿Cuántos años tiene la Biblia? ¿Ah? 5.000 años. ¿Cuándo escribió Moisés el Pentateuco? Los 5 libros. Siglos y siglos y siglos atrás. ¿Y todavía está? Milenios, muy bien. Todavía está en pie. Sí, todavía existe. Y va a seguir existiendo, alabado sea Dios. No sé si ustedes ya saben, el antiguo Papa quería cambiar la Biblia. Y hubo una vez en la historia que las Biblias fueron quemadas. Esa es profecía, sucedió de verdad, quemaron la Biblia. Pero Dios las levantó. Y la llama del Evangelio nunca fue apagada. Pero es el único libro que cuando tú le abres, dependiendo como tú lo quieras ver, te va a llenar de mucha satisfacción. El hecho de que tú quieras leer un salmo, ya hay una bendición. Y vas a sentir mucho gozo y te va a permitir enfrentar las cosas en un día. Un día a la vez. Por esa razón quiero hablarle de esta profecía con el carácter que Jesús te lo quiere enseñar.
Fíjense algo y vamos a recordar. Yo sé que este es un tema que muchos han conocido, pero conseguí un detalle en esta profecía que no me había dado cuenta de lo que Dios me está diciendo a mí hoy. ¿Recuerdan la estatua de Nabucodonosor? Pregunta, ¿por qué Dios se la dejó a Nabucodonosor y no se la dio a Israel? ¿Qué representaba la cabeza? Babilonia, ¿sí o no? ¿Era de qué? De oro. Dios le entrega una profecía a alguien con poder. Porque la influencia de Nabucodonosor y el hecho de transmitir de que tuvo un sueño y que ningún ser humano se lo podía revelar, entonces el Hijo de Dios, nuestro hermano Daniel, Dios le permitió revelar la profecía. Y yo no me voy a enmarcar en todo lo que está arriba, sino lo que somos ahorita y en donde estamos ahorita. ¿En dónde estamos ahorita? Si vamos con la estatua, ¿en dónde estamos ahorita? En los pies. ¿Y cómo dice la Biblia? Vamos a buscar Daniel capítulo 2. Vamos a leer 3 versículos del capítulo 2 de Daniel. Pero quiero enfocarme en el versículo 41. Pero vamos a leer el versículo 33. Fíjense lo que dice. Sus piernas, ¿de qué eran? Sus pies. Ajá, ¿cómo se imaginan ustedes eso? ¿Qué color tendría esa parte de los pies? Porque todas tenían colores, todas. Ajá, pero ¿estaba qué? Vean el versículo 41 y vamos a tener la respuesta, hermano. Un momentico, espérate, un momentico, hasta que me falta. Yo le dije que le iba indicando. El versículo 41, Daniel hace otra afirmación de esos pies que no lo hizo en el versículo 33. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro, como que dice, cocido de alfarero. Bueno, ahorita vamos a ver, y me puse a investigar sobre esto. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El versículo 42 dice, y por ser los dedos que en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino no será en parte fuerte y en parte débil. ¿Entienden? Esta última etapa de que donde estamos nosotros no va a existir un poder como el que tenía Nabucodonosor. Porque de todos los reinos, el reino de Babilonia tuvo un poder mundial. Una sola persona regía el mundo. El otro poder que más o menos se le acercó a Nabucodonosor fue Grecia. Por eso que ustedes ven en la Biblia que el lenguaje universal para ese momento era el ¿qué? El griego. Y por eso nosotros tenemos nuestra traducción del Nuevo Testamento en griego, no en hebreo. ¿No sabían? Por eso que es tan importante. Si, por ejemplo, les recomiendo que compren una concordancia que les permita conocer el hebreo y el griego, porque van a conseguir palabritas que van a tener mayor significado cuando la consigues en el griego. Sí. Y el griego, sí. Ahorita más que todo el hebreo, porque estamos hablando con Éxodo. Fíjense lo que dice. Ahora, ¿cuál va a ser el detalle de este reino? Dice el versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de ¿qué? Alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro,
como el hierro no se mezcla con el barro. Cuando estuve investigando lo que es el barro, cuando escucho barro, ¿en dónde ustedes se imaginan que se inició esa palabrita? En la creación. Dios te bendiga, hermano. En el Génesis dice que Dios nos creó, ¿qué? Con materiales persistentes en la tierra, ¿sí? Y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida, y por eso que dice que al polvo va, como del polvo saliste y al polvo volverá. Y saben que la palabra barro como tal no está, ¿sí? Pero en la Biblia es tan maravillosa que el libro de Job, busquémoslo, capítulo 10, versículo 9, dice, dice algo muy lindo y confirma que sí era barro cuando fue creado Adán y Eva. Job, capítulo, el que lo tenga, por favor que lo lea, porque como me estoy moviendo, entonces, 10:9. Job, perdón. Acuérdate que como el lodo me diste forma. ¿Y ahora quieres reducirme a polvo? Sí, ¿esa qué versión es? Reina Valera. ¿Qué año? 2000. 2000. Miren cómo dice la versión 60. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. O sea, ningún ser humano está en el cielo. ¿Solamente quién? Elías y Moisés. ¿Sí? Y Enoc. Muy bien, hermano. Son 3 que sí están confirmados que están en el cielo. Así que nosotros vivimos y nosotros morimos. Por eso hay tanta difusión con el espiritismo, porque el espiritismo va a ser un trabajo en este tiempo del fin y ahora se los voy a comprobar. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que tener tanto cuidado de lo que vemos y de lo que escuchamos? Vean la otra lámina para que vean. Me estuve investigando sobre esa mezcla, porque puse esta como diapositiva de que nosotros somos como esa vasija que tiene el alfarero. Y esa vasija, yo no sé en qué forma tienes tú ahorita, ¿sí? Porque Dios todavía te está formando. ¿Cuándo termina nuestra formación como esa vasija de alfarero? Con nuestro carácter, nos formamos nuestro carácter. Es formación de carácter. Dios te bendiga, hermanos. ¿Qué va a haber antes de que venga Cristo? Vamos a ser sellados. Vamos a ser sellados. ¿Qué más? Muy bien. Vamos a ser perseguidos. ¿Qué más? Muy bien, hermano. ¿Qué más? Falta algo. El juicio investigador. Estamos en el juicio ahorita investigador. Sí, 1844, eso lo tenemos claro. Miren, cuando finalice el tiempo de gracia, ya tu vasija de corazón y de carácter ya está formada. Por esa razón tenemos tantas dificultades para crecer. Porque a veces pareciera que nos rompemos, pero estamos aquí. Quiere decir que no nos hemos roto. Quiere decir que todavía el alfarero, que es Jesús, lo tiene. Cuando estuve indagando, tenemos esa primera. Cuando vemos la Torre de Babel, también se menciona que ellos construyeron ¿con qué? Con ladrillo. Empezaron a perfeccionar. Cuando vemos el arca de Noé, utilizaron ¿qué? Brea. Y la misma brea es asfalto. ¿Sí? Pero fíjense la protección que Dios hizo en el arca de Noé. Así que nuestra iglesia está calefeteada ¿con qué? Con Jesús. Esa brea es Jesús. El ladrillo está hecho de barro. Claro, ladrillo es sobre barro, porque es especial. Estoy investigando sobre el barro y no todo barro sirve para hacer ladrillo, ni todo barro sirve para hacer cerámica. Interesante, ¿no?
es muy interesante de cómo el ser humano quiere ser mejor que Dios. Y por eso construye la Torre de Babel con ladrillo, y era fuerte. Lo que estaban construyendo era muy fuerte, pero no más fuerte que Dios. Así que no importa el problema que tú puedas tener ahora, nadie es más fuerte que Dios. Ningún ser humano es más fuerte que Dios. Vean la característica de la cerámica. Esta es la cerámica con barro o arcilla, que es la que comúnmente utiliza el alfarero. Vean la diferencia. Pero cuando nosotros nos vamos con la otra lámina, hermano, que es barro mezclado con hierro, la quise hacer así más o menos era el color de los pies de la estatua, porque esa es la mezcla. Investigado, miren, ellos pulverizan, por eso que dice barro cocido de alfarero. Quiere decir que para que sea cocido necesitaba que tuviera una mezcla con el hierro. No podía ser pedazo de hierro, porque entonces al hacer la figura, ¿qué pasaba con esa figura? Se parte. Por eso que cuando nos dice que el último periodo será con alianzas es porque el ser humano va a tener dos uniones. ¿La qué? ¿Unión qué? Religioso, y se mezcla el Estado ¿con qué? Con la religión. Por eso conocemos el movimiento ecuménico. Desde 1960, este movimiento se ha estado gestando para unir a todo el mundo bajo un solo poder. Eso se llama globalización. Es lo que conocemos como la globalización. Y va a tener una forma, yo creo que ustedes lo han escuchado, el nuevo orden mundial. Investigando también sobre esto, el nuevo orden mundial siempre ha venido después de una catástrofe. George Bush, expresidente de los Estados Unidos, en el año 1990, él fue el que utilizó por primera vez en la política que debía de existir un nuevo orden mundial. Miren, este libro lo escribe Clifford Goldstein, uno de los mejores escritores que tiene nuestra iglesia, un erudito, un hombre bastante preparado. Yo tengo este libro desde 1995, editado, es uno de los primeros libros en 1994. Así que lo compré, me lo traje de Venezuela, ha sido para mí un tesoro. Y él escribe algo aquí, Clifford Goldstein, con las palabras de Buddy. Miren, ustedes no han escuchado, primero se los voy a leer y después vamos como que a analizar algo que no nos habíamos dado cuenta hoy. Dice, el 30 de octubre de 1990, el presidente declaró que las Naciones Unidas pueden ayudar a crear un nuevo día, un nuevo orden mundial. ¿Lo dijo un papa? No. ¿Lo dijo qué? Un presidente. Ahí estaba el Papa. Sí, estaba el Papa Juan Pablo II. Fue el único que habló. Sí. Estaba el Papa Juan Pablo II en ese recorrido que estaba haciendo por las naciones. Uno de los papas más famosos que hubo, Juan Pablo II, el único que lo siguió en fama fue el Papa Francisco. ¿Sí? Ahora León XIV viene con otra expectativa de trabajo y quiere irse a las tradiciones de la Iglesia Católica. Y ese movimiento ecuménico van a hacer mayor empuje para que la ley dominical sea aprobada. Y es norteamericano, cosa que el presidente Bush está demasiado contento porque puede que sea más fácil que esta ley sea aprobada. Hay parte de Córdoba que están ya acá de la ley dominicana. Y quiero contarles algo que es importante. Miren, para George Bush, padre, estoy hablando del padre, el nuevo orden mundial implica cierta nebulosa noción de una seguridad ¿qué? Colectiva.
bajo la sombra protectora de las Naciones Unidas. Algunas, miren, han habido bastantes conceptos que no quiero caer en eso, que son 10 naciones, que son este país, no. Esto es una globalización. Y no quiero entrar porque en sí no quiero abarcar esto porque es muy largo y quiero un tiempo como que específico para que nos quede lo más importante. Vean la figura de esa cerámica. ¿Se ven bonitas? ¿Hay alguna diferencia de la primera, del alfarero? ¿Qué hay diferente? ¿Qué hay diferente? Miren esto, miren este diseño. ¿Qué hay diferente? Sí, fíjense que casi no tiene brillo, pero son hermosas. Quiere decir que este tiempo de ahorita hay muchas cosas hermosas, ¿sí o no? Y hay muchas cosas que nos tienen atrapados, ¿sí o no? Miren algo que conseguí, aparte de que el espiritismo ya está abierto. El espiritismo ya es 100%, ya para muchos es una religión. Ya tú abiertamente puedes decir, antiguamente en el siglo XVI los quemaban, eran herejes, eran pasados por el fuego. Ahorita no. Ahorita tú puedes ser de cualquier, no se le considera como religión por ninguna ente gubernamental ni nada. Pero ellos, por ser ya una gran mayoría, de hecho, uno de los países, el primer país latinoamericano en donde tiene mayor de cantidad de espiritistas es Brasil. La mayor cantidad en Sudamérica la tiene Brasil. Fíjense lo que conseguí, que es el tema que quiero. Nosotros estamos mucho más débiles que Israel. Mucho, mucho más débiles. A veces criticamos a Israel, pero nosotros estamos peores que Israel. Porque Israel todavía no había llegado el Mesías. Ya llegó el Mesías. Y el ser humano sigue creciendo en el pecado. A veces creemos que van a ser una generación de gente buena y una generación de gente mala. Una generación que se va a perder y una generación que se va a salvar. Y eso es totalmente falso. ¿Cómo se lo comprobamos? En el arca de Noé. ¿Cuántos murieron? Todos. ¿Solamente se salvaron? 8. ¿Y de qué genealogía eran los que se salvaron? ¿De qué genealogía era? ¿Cuál era su ascendente? Noé. ¿Y los descendentes? Sus hijos. Quiere decir que no estaba la descendencia de Caín, ni la descendencia de todos aquellos que hicieron mal. No estaban. 8. Y volvió el pecado, ¿sí o no? Quiere decir que el pecado no está en una condición de unos buenos y unos malos. No, no. Era como volvió a empezar, después de Noé, volvió a empezar el proceso de crecimiento de la iglesia. Pero otra vez volvieron a hacerlo malo y construyen una torre de Babel. ¿Van entendiendo que somos nosotros los malos? El pecado está en el ser humano. Lo que hace la diferencia en este último proceso son los que eligen a Cristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y el dragón se llenó de ira y fue a perseguir ¿a quién? Al resto de la descendencia de ella. ¿Lo que? Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Por eso que soy adventista. El resto, por eso, resto. Ahora te pregunto, ¿tú eres del resto? Amén. ¿Somos del resto? Quiero escuchar. Miren, hermanos, busquen energía dentro de ustedes. ¿Somos del resto? No escucho. ¿Somos del resto? Amén. Somos del resto. No podemos dudarlo. Claro. Somos el resto. Somos el residuo. Por esa razón, Satanás quiere ver a las iglesias vacías. ¿Y sabe cuáles son sus instrumentos? Nosotros mismos. Lo siento, pero tengo que hablar así.
Porque si a mí me dan un abrazo cuando llego, y para mí es importante, se queda. La teología viene después. Tiene que ser primero, ¿qué? El amor, la sonrisa. Desde que estoy aquí en Argentina, no he tenido cargo sino en una iglesia, me quedaba muy lejos. Y ahorita me hicieron una propuesta de estar en la puerta. Me gusta sonreír. Yo le dije sí. Ya iniciamos, güey. ¿Cuál va a ser mi papel? ¿Cuál va a ser mi papel en la puerta? Ajá, ¿y qué más? Es lindo ese ministerio. Y como le decía a la directora que está ahí, vamos a echarle ganas. Porque en una iglesia que te reciban bien, es alguien que va a venir nuevamente. Así que tenemos que practicar más frecuentemente los abrazos. Pero para hacerlo, necesitamos depurar de nuestras vidas algunas cosas. Primera cosa que voy a darle primero una estadística y te voy a decir qué es lo que nos aconseja Jesús. Ahorita viene la otra lámina y quiero que veamos y meditemos en esto y quién está detrás de todo esto. Yo siempre les he dicho a las personas, a mí no me gusta satanizar los problemas, no me gusta satanizar al enemigo. Eso es el enemigo, porque cada acción tiene su reacción. Hay algo que se llama causa y efecto. Tú dices, te viene lo que dijiste. Tú cometes una imprudencia, olvídese, va a haber un problema, ¿sí o no? Así que no podemos echarle la culpa a otro, sino autoanalicémonos qué es lo que estamos haciendo. Pero Satanás se está encargando que a nuestro pueblo no le dé chance de examinarse. Yo siempre he dicho, muchos dicen, el aparatico del diablo, el televisor. Eso es una de las falsedades más grandes que podemos decir. Satanizamos un televisor que ¿quién lo utiliza? Un ser humano. ¿Y qué necesita para prenderlo? El control, ¿sí? Entonces, si tú no tienes el poder para controlar lo que ve, ¿qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te ayude. Miren esto, conseguí una estadística muy, muy interesante. Lo que más está globalizado a nivel mundial. Pero voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? Por porcentaje. Mire, en salud y bienestar, las personas a nivel mundial que están trabajando, que quieren vivir saludable, un método pro salud y todo, equivale nada más del 20 al 30% de la población mundial según el MAO. El MAO se llama en inglés, pero lo voy a traducir en español porque no soy muy buena en inglés. Dice, ¿sabes inglés? Ven, ayúdame. Mira, en inglés se pronuncia así. Mátate. Monthly Active User. Usuario. De lo que entendí sería como activar el usuario. Ajá. El Monty no. Mira, pero fíjate. Dice que sabe inglés, porque lo dijiste. Dije más. Sí, faltó solamente una palabra. Dice, usuarios activos mensual. Mensual, Monty, mensual. Usuarios activos mensuales. Y solamente un 20 al 30% es lo que las plataformas o es lo que las redes sociales colocan como medio, oye, la salud y el bienestar. Miren la segunda, dije que para las plataformas, las personas que se meten en YouTube son más de 2.000 millones de personas mensuales. Yo también. Pero eso es lo que vamos a hablar.
El tweet, 140 millones de personas. Los videojuegos, 40 al 50% de millones de personas. Uch, bastante, ¿verdad? Pero miren esto. TikTok, 655 millones de usuarios mensual. Instagram, 1.200 millones de usuarios mensual. Facebook, 2.700 millones de usuarios mensual. Pero ahí no es el problema. Recuerda que le estaba diciendo que si tenemos un televisor, ¿qué necesitamos hacer con el control? Alguno lo paga. Si tú te sientes débil, tú crees que eso va a ser tu debilidad, porque hay una selección. Yo selecciono qué veo y no veo. Esto no me edifica, esto no me ayuda, esto no sirve, esto trae violencia, esto trae sexo, esto trae... Pero dice, y este es un versículo que vamos a... ¿Cómo los ayudo a ustedes con una aplique que tengo yo? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Yo lo tengo como una regla para mi mente. Recuerde que tenemos que trabajar dos cosas, el cuerpo y la mente. Y esto es un consejo que nos da Pablo, que me gusta muchísimo aplicarlo en mi vida personal. Si alguien lo tiene, por favor, lo lee mientras yo voy buscando también en mi Biblia. Ajá, 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ok, me dice todas, quiere decir que está en mí, que no me deje dominar. Y eso en todo, que no me deje dominar. Y en ese mismo capítulo 10, versículo 23, otra vez Pablo reafirma lo que debemos de hacer. 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ajá, la primera, no debemos ¿qué? Dejarnos dominar. ¿Cuándo algo me domina a mí? Cuando tengo dominar. Ajá, cuando me abarca mi tiempo, me limita para hacer otras cosas. ¿Sí o no? Y yo no sé si a ustedes yo les comenté, a mí me encantan los juegos en donde sea de memoria, ¿sí? O sea de quitar y eliminar. Y una de las cosas de los ejercicios que nos mandan a nosotros es de mayón. Para las personas adultas dice que con media hora tú te duermes. El problema es que yo no me sé limitar. Pero por mis antecedentes familiares de Alzheimer sí tengo que hacer ejercicios mentales. ¿Entiendes? Sí hay que hacerlo. ¿Qué hago? Juego y elimino. Porque ahí dice instalar, desinstalar. ¿Van entendiendo? Pero lo más recomendable es que cuando tú entres en eso, que no te domine a ti, entonces ora. Ora. Mira lo que dice aquí. ¿Qué es lo peligroso? ¿Cuál es por qué son tan populares todas estas redes sociales? Primero, por tres cosas: conexión social, entretenido y por información. Porque todo lo trae. Tú consigues todas las informaciones ahí, en cualquier parte de la plataforma. Así, sí, es tremendo. Ustedes tienen un cúmulo de información que ojalá los pusieran a predicar y pudieran ustedes ampliar estos temas que nosotros los adultos somos como que más limitados a ver el impacto y el poder que tienen las redes sociales. Miren, ¿cuál es lo oculto? Y esto es una parte investigativa. ¿Cuál es lo oculto de las redes sociales? Adicción, manipulación, la privacidad la pierdes y el ciberacoso. ¿Ve lo que Satanás oculta? Podemos eliminarlo.
Pero el problema está si tú puedes controlarlo o no. Cuando me dice adicción, una adicción es algo que no puedes abandonar, ¿sí o no? Es algo que no puedes abandonar. Cuando frecuentemente tienes 2 o 3 horas o 4 horas limitándote el tiempo, y te lo digo porque ahorita el celular es adictivo. ¿Sí, hermana? ¿Sabes qué significa la palabra adicto? Adicto, ajá, lo tiene. Esclavo, ¿sí? Sí, es un esclavo. Es un esclavo. Aunque es una connotación humana, ¿sí? Es una connotación porque es una debilidad que la persona no puede dejar. Lo vemos en las personas que fuman, lo vemos en los alcohólicos, lo vemos en las personas que consumen. Entonces la adicción no tiene, tiene un peligro porque la persona no se da cuenta que es adictiva, ¿sí? Ninguna adicción es buena. Ahora, por eso que le estoy diciendo que es tan profundo este tema que no quiero abarcar el tiempo. Si hay algo que va a superar al remanente en cantidad, va a ser esta globalización. Eso lo tenemos que tener claro. Por eso que el remanente se llama resto. Por eso Jesús dijo que tenemos un pueblo chico. Sí. Es un pueblo pequeño. Es un pueblo pequeño, pero es un pueblo bendecido, ¿sí? Y por esa razón debemos de cuidar a cada ovejita de la iglesia. Somos bendecidos. Y cuando somos bendecidos, somos bendición para los demás. Otra cosa que quería hablarles sobre esta Babilonia, ¿sí? Babilonia es el nombre que tiene la que lleva la parte preponderante de esto. ¿Quién es? La bestia. Vamos a colocarlo así, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 7, versículo 5 habla de que ella es una gran ramera. Significa, claro, esta gran ramera, porque dice madre de las rameras, significa que tiene que hijas. Según el comentario bíblico adventista, estas hijas representan el protestantismo apóstata. El cristianismo ahora, en la actualidad, está corrompido, está rebelándose en contra de Dios. Está corrompido el cristianismo como tal. Así como la iglesia apostólica que surgió, se engrandeció, entonces bajó la guardia y empezaron el paganismo a entrar dentro de la iglesia, que es ahora, cuando vino la reforma, muchos que empezaron a ver la verdad, porque la Biblia estaba prohibida. 1260 años. Estaba prohibida, tú no tenías que leerla. Había un sacerdote que la leía y la traducía y enseñaba, pero no enseñaba Lo que él quería. sino lo que él quería. Ahorita tenemos la Biblia y queremos que alguien nos enseñe y prefieren escuchar a un pastor o a alguien que lleve un sermón y se conforman con eso y tienen su lámpara apagada en la casa. ¿Van entendiendo el peligro? Esa es una de las partes que la globalización está atrapando al pueblo adventista. Lo está atrapando y no tenemos el tiempo para examinar. Señor, tengo debilidad. Y yo se lo he dicho al Señor, Señor sabe mis debilidades, pero yo tengo que presentárselas. ¿Cómo hace Él para trabajar en mí? Porque Él no puede hacer un trabajo en ti si tú no se lo dices. ¿Van entendiendo? Por la misma libertad del libre albedrío, Él no puede hacer lo que quiere hacer contigo. No puede, porque está respetando tu libre albedrío. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero no significa que te vayas a salvar. Porque la salvación no depende de un miembro de iglesia, no depende de un pastor, no depende de la iglesia como tal, no depende de la asociación. Depende de tu relación con Cristo y la Biblia. Eso es todo. Es lo que te pide. Lo demás vendrá por añadidura. Fíjense, hay algo que conseguí en la otra lámina que no quiero dejarla pasar,
que es otro peligro que estamos teniendo. Vean esto, este es el calendario babilónico. Ajá, ¿qué ven ahí? Los signos zodiacales. Los babilónicos, ellos tenían su calendario, ellos creían en las constelaciones y que cada mes babilónico era un signo zodiacal que conocemos hasta ahora. Para ellos, para ese tiempo lo llaman constelaciones, para nosotros se llama espiritismo o se llama ocultismo. Por eso nos cruzó el primero que llamó para el monte. Claro, por eso que Jesús dice, ¿salir de dónde? De Babilonia. Y si todavía se está midiendo con los signos zodiacales, le insto en el nombre de Jesús que elimine cualquier situación con los signos. Ay, ¿qué eres tú? Nadie te fe. Ay, tú eres Acuario. Ah, tú eres tal. Desechen ese pensamiento que los va a arrastrar al ocultismo. Y cada vez que alguien se arrastra al ocultismo, los demonios entran en tu casa, en tu morada y en tu pensamiento. Así que este es el cuadro babilónico. Todavía, fíjense que es el sello de Babilonia y también la Babilonia espiritual. Van a haber señales que la segunda bestia va a hacer para hacerle honor a la primera. Señales que vamos a ver. Y cuando me puse a imaginar cómo puede haber un poder humano que puede ser una señal. Pero Apocalipsis capítulo 13, el 1 al 3 dice que el dragón le entrega su autoridad a la bestia. Ajá. Quiere decir que estamos ahorita en la actualidad, en los pies, en el tiempo del fin, donde esta gente ya están casi cerca de hacer ese movimiento mundial llamado, ¿qué? El nuevo orden mundial, en donde se crea una imagen, en donde el domingo será el sello de esa unión o la marca de esa unión. ¿Sabe qué me sorprende? Uno de las características que tenía el Papa Francisco era que lo reconocían como una persona sabia, ¿sí? Y he visto muchos artículos de fragmentos del Papa Francisco y me ha sorprendido que a veces nuestro pueblo adventista comparten esos fragmentos. Si nosotros sabemos quién es Babilonia, ¿qué tenemos que hacer? Salir de ella. En todo. ¿Sí? Así que tenemos un peligro. Ahora, ¿qué consejos nos da Jesús? Busquemos Lucas capítulo 21, desde versículo 34. Y lo vamos a ir leyendo. Esta sí la voy a leer yo. Disculpen, tomo un poquito de agua. Gracias por el agua. Lucas capítulo 21. Lo dejo así a la expectativa para que me dé chance de buscarlo yo. Dice, versículo 34. Entonces respondiendo Jesús, disculpe, no es aquí, me fui en una. 34. Mirad también por vosotros mismos. ¿Tenemos que qué? Mirarnos por nosotros mismos, que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Sabe que la palabra glotonería también significa embriaguez? También significa embriaguez. Fíjense que buscando esa información, yo le decía al Señor, también aparece que se llama claipal, embriaguez, y también malestar que sigue a la borrachera. Me llamó mucho la atención. Sí, vean,
Dice también el comentario bíblico adventista, esta palabra se refiere a la cabeza que se tambalea entontecida. Los autores griegos que escribían de medicina empleaban esta palabra caipar para referirse a las náuseas y al malestar que sigue a la embriaguez. Yo no sé cuántos de ustedes, antes de estar en la iglesia, han conducido el vehículo en estado de embriaguez. Yo he tomado, pero no he conocido. No he conocido ni. Mi esposo está señalando, así que sí tenemos a alguien que nos puede explicar. ¿La mente está entontecida? ¿Tenemos los sentidos bien puestos? No. Entonces creemos que porque no tomamos licor no nos embriagamos. Pero cuando yo estoy día a día en el videojuego, día y día en el Facebook, horas y horas, la cabeza se entontece. ¿Sigo? Hasta. Dice, entonces, porque como un lazo, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Versículo 36, velad pues en todo tiempo orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que Dios quiere que nosotros estemos despiertos, que significa la palabra velar. Estemos despiertos, que tengamos la fuerza de escapar para lo que viene. Así que, mis queridos hermanos, oremos muchísimo al Señor para que Dios nos diga y nos muestre, el Espíritu Santo nos muestre qué tenemos que abandonar y en qué tenemos que edificarnos. Dios los bendiga.